el Salmo 73. He tenido la oportunidad de predicar varias veces este salmo, pero cada vez que hago un acercamiento a este salmo, encuentro que hay nuevas verdades. Y me parece que nunca hay que agotar la palabra de Dios, y esto quiero decirlo con toda la fuerza y con toda la convicción. Hay una tendencia a agotar la palabra de Dios, a encerrarla, a encuadrarla en doctrinas y en normas que tarde o temprano llegan a ser palabras que se convierten en algo muy cotidiano y que no llegan a contener una sustancia nueva. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántas veces lo hemos repetido? Pero cuán profundo es ese texto bíblico. Y a veces es bueno releer en el tiempo palabras, salmos que nos hagan pensar y nos hagan reflexionar respecto de lo que es la palabra del Señor, la cual, por supuesto, no se agota, como decía, en una doctrina, y menos se va a agotar cada vez que la leamos. Si nos acercamos cada día, siempre habrá del Espíritu Santo una iluminación para nosotros, para poder comprender esta palabra. Y este Salmo 73 partía nuestra hermana Michelle compartiendo estos versículos del 73, 25, y yo agregaría el 26, que el salmista dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Versículo 26 agrega: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Si hay algo que quisiera marcar hoy día dentro de nuestra reflexión, es que nunca tenemos que olvidar una cosa que se nos olvida. Y se nos olvida por la sencilla razón de que no sé si nos enseñaron mal o aprendimos mal, porque siempre uno tiende a echarle la culpa a otros, pero pareciera que nos enseñaron a ser los supercristianos, los superhombres. No voy a hacer el ejercicio, pero si usted pellizca al que está al lado, de seguro el que está al lado va a gritar, le va a doler el pellizcón. Pero nos enseñaron a que pareciera que lo espiritual está por sobre lo humano, y hemos perdido lo humano, y hemos confundido lo humano con lo carnal, y hemos dicho esto es carnal y esto es espiritual. Y hemos entrado en esta dualidad de lo bueno y lo malo y una serie de otras cosas más que vienen mucho del pensamiento griego, pero hemos perdido lo humano. No sé cómo el día viernes, jueves, por ahí, subí aquí en el metro de Parque Bustamante, y en la subida no calculé bien el pasamano, entonces me golpeé el brazo, que como cualquiera de nosotros se golpea el brazo. Bueno, fue un dolor, un golpe simplemente, pero en el pasar de las horas y de los días apareció ya una cicatriz y apareció el dolor. Se inflamó y empezó a dolerme más, entonces no me puedo apoyar un poquito acá. Pero eso me hace recordar que tampoco existen los superpastores, como algunos se han querido presentar como los superpastores. Los superpastores que parecieran que no sufren, pareciera que no tienen necesidad, y se han instalado en una esfera supra o superlativa por sobre aquellos que son sus hermanos, sus ovejas, y pareciera que siempre está mostrando solo triunfalismo. Uno escucha predicadores que pareciera que no sufren, que su vida continua siempre es victoria tras victoria. ¿Y han escuchado esa palabra? Andemos en victoria tras victoria y tras victoria. Pero en la realidad
es que somos humanos. Y como somos humanos, sufrimos. Y vivimos situaciones como humanos que a veces no las entendemos. Queremos respuestas. Y queremos respuestas pronto. Queremos respuestas ya. Queremos que ojalá el Señor se manifieste y se revele, así como se le mostró a Moisés, como se le mostró a grandes hombres de la Biblia, para decir, este es el camino, esta es la respuesta, aquí está la solución. Pero cuando no hay respuestas, algo pasa en nuestro interior. Y este salmo tiene esta categoría, es un salmo de un cantor como Asaf, que si usted inicia la lectura en el versículo 1, hay un título antes que es el Salmo de Asaf. Y este salmo de alguna manera muestra cómo la humanidad de alguien que sirve al Señor, que sirve a su Dios, puede vivir también en medio de su servicio crisis internas, porque a veces las crisis no están en lo externo, sino que están en lo interno. Hay un universo en nuestra mente que no podemos controlar, que trabaja de día y de noche, que a veces queriendo olvidarnos de nuestros problemas se incorporan en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y a veces van sobacando nuestra fe, van sobacando nuestra esperanza, van atacando incluso aquellas cosas que tienen que ver con nuestras propias convicciones que tenemos respecto a Dios. Es más, yo me atrevo a decir que hay algunos que en medio de la crisis prefieren alejarse de Dios y arrancar que acercarse a Dios. ¿Quién era Asaf? Solo para que tengamos un poco de contexto, en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 4 y 5, Asaf es presentado acá por el cronista y dice, y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel, Asaf el primero. David, una de las cosas que hace David en su función de rey es restaurar el reino el culto a Dios. Ya que Saúl lo dejó en el suelo, David tiene un deseo de restaurar el culto a Dios y para eso comienza a elegir personas y que eran levitas y los va colocando para el servicio a Dios y uno de ellos es Asaf, aquel que era el primero. También en Primera de Crónicas 16, versículo 7, dice, entonces en aquel día David comenzó a clamar, mire qué importante el papel que cumplían estos hombres, comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. O sea, David necesitaba líderes que estuvieran al frente, levitas que se dedicaran a levantar el culto a Dios, a restaurar el culto al Señor, y entre ellos estaba uno de los primeros, diríamos, la mano derecha de David, Asaf y sus hermanos. Por lo tanto, la función de él no era algo menor, sino que tenía una función bastante especial de poder ayudar al rey, en este caso David, para que ellos, a través de estos hombres pudieran acercarse a Dios. Y el último versículo que podemos, revisar del contexto de este Asaf es el capítulo 16, versículo 37, que dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Por lo tanto, acá agrega una información bastante relevante en relación al Salmo, que este Asaf, este cantor, este servidor, vamos a decir, tenía una responsabilidad de servir cada día ministrando la espiritualidad del pueblo, ministrando la espiritualidad de Israel, ministrando la espiritualidad también de aquellos que eran parte del reino de David.
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno piensa en la función que cumple este hombre, uno podría decir, un hombre como Asaf o una persona como Asaf, como cualquiera de nosotros que sirve al Señor, podría pensar que está lejos de tener sus crisis o sus problemas. Primero porque Asaf tenía una ventaja, era la mano derecha del rey. Cuando uno está cerca del rey pareciera que los problemas están solucionados. Hay una comunicación especial con el rey. Segundo, porque vivía como levita. Por lo tanto, como levita, él participaba y vivía de las ofrendas del pueblo, tenía la posibilidad de recibir constantemente todo lo que el pueblo llevaba en beneficio de los levitas para que ellos pudieran vivir tranquilos. Y tercero, yo agrego un elemento más, junto con ello uno podría agregar que tenía el privilegio de acercarse a lugares donde no todos podían acercarse, como era el arca de Jehová. Hay relatos en la Biblia donde vemos que aquellos que se acercaron sin ser parte de fallecieron. Por lo tanto, acá también podríamos agregarle que es un hombre que tiene el privilegio de adorar al Señor cerca de aquellas cosas o santuarios que eran sagrados del pueblo de Israel. Este salmo tiene un cuerpo que me parece a mí muy, muy interesante que ustedes lo vean conmigo. Se puede dividir en 4 partes. Yo quiero mostrar primero en la proyección las 4 partes juntas y quiero dividirlo después de una manera especial porque tiene contrastes interesantes. La primera parte es a partir del versículo 12 al 12, cuando muestra la vida dichosa de los malvados. Y aquí ya vamos a entrar a un análisis del Salmo. La segunda parte, del versículo 13 al 16, muestra la vida desgraciada del orante. El orante es el salmista, ¿ya? La vida desgraciada. Fíjese cómo el título ya dice que aquel que está sirviendo se siente desgraciado. Algo está pasando. Tercero, del versículo 17 al 22, muestra el destino desgraciado de los malvados, ¿ya? El destino de aquellos de los cuales este salmista tiene el conflicto. Y cuarto, muestra el destino dichoso del orante. ¿Por qué esto es importante? Porque mire la lámina que viene. Yo lo separé así. Fíjese en lo siguiente. Si usted analiza, hasta ahí nomás, baje una antes de esa. Si usted analiza las 2 partes que son digamos, el bosquejo del Salmo, hay una mirada que me gustaría que usted me acompañara a revisar, que a partir del versículo 2 tiene una connotación de observación. Aquí el salmista está en un diálogo interno, está en un monólogo interno, está en su interior pensando cosas que después tiene que transcribirlas. Y fíjese en lo que está pensando, el versículo 2 en adelante dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, o sea, estuvo a punto de, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Tuvo envidia de los arrogantes. Son palabras fuertes estas. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y porque viendo la prosperidad de los impíos, o sea, vio cómo los arrogantes y los impíos prosperaban. Versículo 4. Estos que prosperan, dice, porque no tienen congojas, no sufren por la muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo, dice el versículo 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, fíjese lo que está pasando en el interior del salmista. Está sintiendo envidia
de aquellos que él califica en su monólogo interior, en su reflexión interior o en su crisis interior, que sin ser buenos prosperan, no sufren. Y además, no solo les pasa eso, sino que además, fíjese en el versículo 6 del Salmo 73, por lo tanto dice, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran, mire lo que dice, logran con creces los antojos del corazón. O sea, este hombre está en una crisis tal que ve que todo lo que está pasando fuera, escúchelo bien, estamos hablando de un levita que sirve al Señor, y está mirando afuera o está mirando a su alrededor, la sociedad que lo rodea, que pareciera que también nos representa un poco, porque hoy día nosotros miramos lo que está sucediendo alrededor y quizás muchas de las cosas que están pasando alrededor traen a nosotros una angustia interna, una crisis interna. Si basta solo caminar por la Alameda y darse cuenta que aquí existe una crisis que está presente, pero a veces no la verbalizamos, sino que la internalizamos y dentro de nuestro cuerpo estamos viviendo esa crisis, ya sea por una enfermedad, ya sea porque tenemos envidia incluso de los arrogantes, o ya sea porque estamos viviendo con algún problema que nos tiene tan cautivados que no lo verbalizamos, sino que está en nuestro interior y ahí está gatillando una crisis que nos lleva al punto de querer respuestas pronto. Fíjese que la frase logran con creces los antojos del corazón, cuando uno lo revisa en hebreo o en otros idiomas, se refiere a que estos hombres pasan los límites, o sea, no tienen límites, hacen lo que quieren y aún haciendo lo que quieren, no teniendo control sobre sus propias vidas, hacen lo que quieren y aún haciendo lo que quieren, prosperan, no sufren. Según la visión del salmista, no sufren. Versículo 12 de la primera parte que quería terminar. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces nos encontramos con un salmista que tiene una lucha interna, una lucha grave, dolorosa, que requiere respuestas, las está buscando. Es interesante cuando uno lee el Salmo, uno ve que en este Salmo Dios no habla de manera, digamos, no lo vemos hablando como lo hace en otras partes de la Biblia. Acá hay un salmista que tiene un monólogo, que está hablando internamente solo, está en una crisis que está marcando su vida, que ve cómo aquellos que parecieran ser impíos están prosperando y él pareciera que está sufriendo. Vamos a la parte del versículo 13, porque aquí el salmista va a concluir algo. Retomo el 12 para entrar al 13. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y agrega, y aquí viene la crisis profunda del salmista. Verdaderamente, dice el versículo 13, en vano he limpiado mi corazón y en vano he lavado mis manos en inocencia. Porque aquí viene la queja matutina o la queja cotidiana, pues he sido azotado todo el día y he sido castigado todas las mañanas. La conclusión del salmista es que él está siendo castigado. De hecho, hermanos, nos encontramos con un salmo de la retribución. Los impíos, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué yo no prospero que sirva a Dios? ¿Se ha fijado usted que nosotros adulamos a Dios cuando cantamos? Porque a veces queremos adular a Dios para que Dios responda a todas nuestras cosas. No es lo mismo adular a Dios que adorar a Dios.
Porque a veces uno quiere cambiar y torcerle la mano a Dios. Pero a veces Dios tiene sus planes y guarda silencio. Al parecer el salmista está experimentando este silencio en su interior, estos sentimientos que son sentimientos bastante parte de nuestra humanidad. Y los quiero mostrar. Si me muestra la siguiente, Eli, por favor. Del versículo 13, el orante tiene un cambio para su vida. Cuando él llega a esa conclusión, 13 al 16, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si yo dijera, hablaré como ellos, llega a pensar que incluso si comporta como ellos podría cambiar la situación. He aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé saber esto, ¿qué dice? Fue duro trabajo para mí. ¿Por qué? Porque cuando uno se da cuenta de lo que está pensando, cuando uno se da cuenta de lo que está meditando, se da cuenta que va fracasando. Y eso es muy interesante. El fracaso no hay que considerarlo como algo malo en nuestras vidas. Cuando no tenemos respuestas, fracasamos al buscarlas. Queremos buscarlas y no las encontramos. El salmista quiere una respuesta, pero cuando se da cuenta que no encuentra esa respuesta, le es duro trabajo para él. ¿Y en qué se nota que es duro trabajo para él? Versículo 21, por favor, versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Dice, era como una bestia delante de ti. ¿Cuáles son los sentimientos que aparecen cuando estamos en crisis? Por favor, la siguiente. Mire, yo puse algunos acá que habla de la verdadera humanidad. El primero tiene que ver con cuando nuestra mente se altera. Nuestra mente se altera, como le pasa al salmista en el versículo 13, en el versículo 16. Se altera de tal manera que empezamos a sufrir interiormente. ¿Saben ustedes que el salmista en el Salmo 94, versículo 18, dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma? Porque la mente es un universo y pasan tantas cosas por nuestra cabeza cuando nos enfermamos. Hermanos, con esta crisis que estamos viviendo en Chile, que estamos viviendo una crisis social, ¿cuántos de nosotros hemos querido renunciar a la fe? ¿Cuántos de nosotros hemos perdido la esperanza? ¿Cuántos de nosotros hemos mirado solamente el aspecto político? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en un sistema que pareciera que los sistemas van a solucionar nuestros problemas? ¿Cuántos quizás hemos perdido? Debemos ser críticos en algunas cosas, pero ¿cuántos hemos puesto la esperanza que si cambia un gobierno, o cambia una persona, o cambia un sistema, o cambian otros, vamos a encontrar la respuesta y se nos va a solucionar todo de la noche a la mañana? Eso es falso. Pero hay que fracasar. Hay que fracasar. ¿Y por qué digo que hay que fracasar? Porque cuando yo fracaso en mi intento de buscar respuestas, porque yo como necesito solucionar mis propios problemas y mis propias luchas internas, fracaso porque no las encuentro y porque no viene el bienestar a mi vida, entonces ahora entro en una lucha no solamente interna, sino que me comienzo a sentir así, me amargo en mi interior. Siento punzadas, el segundo elemento, punzadas en mi interior. Siento como el salmista, ¿cierto? Me comienzo a acusar y me empiezo a cuestionar y comienzo a sentirme culpable yo mismo. Desfallece mi alma, se consume este salmista en su diálogo interior al punto de desfallecer, de no encontrar una respuesta, de no encontrar una solución.
cómo estos prosperan, cómo estos sufren, o sea, no sufren, cómo estos no lloran por la muerte, cómo estos que se llenan de violencia no tienen límites y prosperan. Pero yo sufro todo el día. El contraste. Prosperan, yo sufro. Ellos son impíos, yo soy bueno. ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser al revés? En este caso, el salmista encuentra efectivamente que fracasa. La lámina que sigue, yo lo muestro así. El salmista busca respuestas en su interior, en esta reflexión interna, en su crisis, pero en el versículo 7 lo dice muy bien: meditaba yo para entenderlo, pero fracaso. Fracaso rotundamente. Yo no quiero decir levante la mano los que hemos fracasado, pero ha escuchado el dicho ese, se me fue el dicho, estoy como el Chavo del Ocho, se me olvidó, o el Chapulín. Caras vemos, pero corazones no sabemos. A veces hemos perdido tanto el aspecto humano que a veces no nos interesa la vida de las personas, de lo que está sucediendo en su interior. Si usted mira a su lado, usted solo va a ver rostros y a veces una sonrisa. Pero detrás de ese rostro y de esa sonrisa, a veces hay dolor, hay amargura, hay raíces de amargura, hay tristeza. No hay tristeza porque está viviendo tiempos difíciles, sino seguramente hay tristeza porque está viviendo tiempos por otras situaciones familiares, laborales, por enfermedades que quizás no las quieren compartir porque en su intimidad con Dios entienden que es algo muy personal. Pero en ese fracaso, hermanos queridos, cuando no encontramos respuestas, el salmista tiene que reencontrarse con algo que me parece a mí importante que volvamos a recuperar. Versículo 17. Versículo 17 que tienen ustedes ahí en su Biblia. Él dice esto en el 16, ¿cierto? Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Esa es su gran crisis. No encontré respuesta. Pero cuando dice, hasta que entrando al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y aquí me parece que está el centro de la enseñanza de este salmo. Cuando el hombre fracasa en su intento de encontrarle respuesta a todo, y debo decirlo con toda la convicción posible, que no siempre hay respuesta para todo. No hay respuestas para nuestras enfermedades a veces, no hay respuestas hasta el final de nuestros días. Y a veces estamos ahí buscando esas respuestas, no hay respuesta para ciertas situaciones familiares, no hay respuestas. Cuando los sistemas no solucionan nuestros problemas, no hay sistema que solucione nuestros problemas. Yo decía hace un tiempo que cayó el comunismo, cayó el socialismo, va a caer el capitalismo y pueden caer miles de sistemas y aún no entraremos a encontrar respuestas sociales que puedan satisfacer o llevar paz a las personas. Solo encuentro aquí un camino y es el camino que el salmista encontró. El salmista encuentra ¿dónde? En el santuario de Dios. Algunos han traducido no santuario, sino que el misterio de Dios. Y otros lo han llamado la comunión con Dios. Entonces, el salmista dice que fue duro trabajo para él pensar todo esto en medio de su crisis, hasta que entró en el misterio de Dios. Y aquí encuentro que Dios habló. No dijo nada, pero habló en el silencio, en la experiencia, en la comunión. Este salmista entró en el santuario de Dios, entró en la presencia de Dios, hasta
que él pudo tener esta convicción de poder entrar a ese lugar. Y permítanme decirlo, no es el lugar sagrado, no es que lo encontremos acá, es el lugar que Jesús dijo: entra a tu aposento y en tu aposento, en lo secreto, que yo escucharé tu oración. Esa comunión, esa intimidad, hay que recuperar la intimidad, pero solo se recupera la intimidad, hermanos queridos, solo se recupera la intimidad cuando uno reconoce su fracaso, cuando uno reconoce que es humano, que no puede más con lo que está viviendo y que necesita que alguien reconforte su vida. Hay una cita de Luis Alonso Choquel que puse acá, que dice: cuando en la oración el hombre se declara vencido, cuando el hombre se declara vencido, Dios abre los ojos, abre sus puertas. Dios lo levanta para mirar con una nueva perspectiva, más allá, más alta y de mayor alcance. Cuando nosotros nos encontramos en la intimidad y nos encontramos en la intimidad con Dios, en el silencio, en la comunión, o cuando entramos al misterio de Dios o al santuario de Dios, es donde encontramos algo que nadie nos va a regalar. Es un regalo del cielo. Dios amplía nuestra visión y el problema que tenemos, aunque permanezca, la crisis que tenemos, aunque permanezca, se mantenga en ese lugar, aún esa crisis va a cambiar nuestra mirada de ver esa situación. La veremos como una gran oportunidad, la veremos como una gran oportunidad de encontrarnos con Dios, de encontrarnos incluso con nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos culpamos o nosotros mismos comenzamos a sufrir aquella crisis, podemos encontrar el gozo en el misterio de Dios, el gozo en el santuario de Dios. Por eso estas palabras de estos autores me llenan de esperanza. Levantan nuestra mirada con una nueva perspectiva, más allá y de mayor alcance, porque el sufrimiento es pasajero, hay algo más allá. Y eso que está más allá sí tenemos que creerlo en nuestro corazón. Hay algo más allá. Y eso que está más allá, a lo mejor sin conocerlo, solamente por metáforas, por figuras que están en la Escritura, pero es eso que está algo más allá, es lo que es nuestra meta, nuestra perspectiva, nuestro alcance, es que lo que nos debe levantar. Eso que está más allá es Jesucristo, nuestro Señor, el que murió en la cruz, el que se levantó de los muertos. Eso que está más allá, el que nos preparó casa, morada en lugares celestiales para que un día podamos estar con Él. Es cuando recuperamos el lugar, la esperanza, hermanos queridos. Se llenó de amargura mi alma, versículo 21, y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, siempre yo estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y aquí hay algo que me gustaría resaltar. Nunca olvide que en medio de sus crisis sirviendo al Señor, Dios no se aleja de usted. Puede guardar silencio, pero Dios no se aleja. Dios está. Hay personas que para servir dicen: no, primero uno tiene que servir en la crisis, tiene que servir en el fracaso, porque de lo contrario no puede ayudar a otro que está viviendo la crisis y el fracaso. Con fracaso y con crisis se puede servir al Señor, porque el salmista seguía en el santuario, solo que en el santuario tuvo que conocer a otro Dios. Y me recuerdo las palabras de Job, que decían: de oídas te había oído, ¿se acuerdan? Mas ahora mis ojos te ven. Pero el salmista lo dice de manera distinta. Versículos 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza.
para contar, ¿qué? Todas sus obras. Y aquí hay un tema, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. A veces nuestra esperanza es el trabajo. El trabajo es la esperanza que nos sostiene. Cuando podemos en el trabajo sostenernos económicamente, pero si no estuviera el trabajo, a veces nuestra esperanza es la salud. Y cuando no está la salud, a veces nuestra esperanza es sentirnos los superhombres. Yo me pellizco y soy hombre, soy ser humano. Ustedes no saben las crisis que puedo estar viviendo yo, que puede estar viviendo el directorio, los que cantan. Cuando cantan no es que estén libres de que solucionaron sus problemas. No, todo lo contrario, sus cantos también reflejan de alguna manera esa búsqueda de respuestas, de esperanza, de soluciones para nuestras propias vidas. ¿Dónde hemos puesto nuestra esperanza? Fíjense qué interesante lo que decía Patrick. ¿Hemos puesto nuestra vida en la roca que es Cristo Jesús? ¿O estamos buscando en el sistema político, en el sistema ideológico, una respuesta a nuestros problemas? Viene marzo. Muchos están asustados por marzo. Vienen crisis. La iglesia tiene miedo. Y perdónenme que use el concepto de iglesia en términos universales, en términos nacional. La solución es arrancar. La solución no es congregarse. La solución no es venir. La solución no es alimentarse. Las crisis las han tenido por años los cristianos. Solo quiero recordarles que los cristianos en los primeros siglos de la iglesia se juntaban en los cementerios y a través de claves en las paredes, en los muros. Crisis tendremos. El tema es dónde colocaremos nuestra esperanza. Si todo se derrumba, si todos los sistemas se derrumban, el único sistema, no voy a usar la palabra sistema, el único reino que no se derrumba es el reino del Señor Jesucristo. ¿En qué reino vamos a colocar nuestra esperanza? Yo quisiera invitarles a terminar cantando este cántico con los jóvenes que me parece que podemos recordar con esperanza. Pónganse de pie. Y mientras pasan, quiero decir dos cositas como concluir. Primero, todos podemos vivir crisis de diferentes maneras, situaciones. Podemos tener las crisis más dolorosas en lo interior de nuestro corazón. Pero siempre Jesucristo estará ahí. Siempre. Segundo, se moverá el cielo y la tierra y temblarán los cielos y la tierra, ya sea por guerra, ya sea por movimientos naturales, pero nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Por eso creo que es pertinente cantar y terminar con este coro. Podemos tener paz, hermanos, en medio de la tormenta, pero solo si fracasamos como humanos y nos encontramos en la intimidad con Dios. Y en esa intimidad con Dios podemos encontrar la respuesta. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Amén. Cantamos este coro. Cuando llora
por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. Señor, gracias por este tiempo de cánticos y reflexión de tu palabra. Y es el deseo de nuestro corazón encontrarnos contigo. Porque cuando nos encontramos contigo, nuestra mirada y nuestra visión cambia. Y necesitamos que nuestra visión cambie. Pero solo lo lograremos en la intimidad. Y podremos decir como el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Que tu paz y tu compañía, Señor, nos acompañen a nuestro hogar y que renueven nuestra esperanza, sea cual sea nuestra crisis. Renueva nuestras fuerzas. Señor, si estamos cansados, danos fuerzas para poder seguir caminando. Y que nada en este mundo, aunque se mueva la tierra y aunque los sistemas se caigan, puedan, Señor, derribar nuestra fe y nuestras convicciones. Porque solo tú, Señor, solo tú eres el que da paz. No como el mundo la da, sino la paz verdadera para nuestras vidas. Sostiénenos a todos en este tiempo y encontrar respuestas quizás no serán las respuestas adecuadas o no tendremos respuestas. Y ayúdanos en ese momento, Señor, para volver a encontrarnos ahí en tu santuario con tu presencia, Señor, y que esa presencia renueve nuestra visión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un lindo regreso a casa, hermanos queridos.